señores, como les prometíamos, está con nosotros el vicepresidente del PIT-CNT, Joselo López. ¿Qué tal, Joselo? Buenas noches. Buenas noches, un gusto, como siempre, poder acompañarlos en este programa. Es la primera vez que vengo, pero que cuando puedo lo sigo porque me parece importante estar informado. Me parece muy bien eso. Ya nos podemos ir contentos todos, ¿no? De alguna manera vamos muy reconfortados. Es para ablandarlos, Sí, por supuesto. Joselo, vamos con la actualidad. Vamos con el acto del día de ayer, que fue organizado, que tuvo la iniciativa del PIT-CNT, en donde, entre otras cosas, por ejemplo, en la proclama se expresó que habían que llegar, sobre el caso Marcet, a las últimas consecuencias para esclarecerlo. ¿Esa proclama estaba dirigida concretamente a la acción de la justicia o concretamente a la propia interna política? Bueno, nosotros lo que entendemos es que hay dos carriles que van, digamos, paralelos y que en algún lado se tienen que juntar. Por un lado es toda esta trama que se ha generado a nivel del sistema político y fundamentalmente del gobierno, donde claramente hay una situación irregular que puede tener ribetes donde la justicia puede actuar. Y por otro lado, bueno, yo creo que todos los elementos que está investigando la justicia van a determinar en algún momento responsabilidades concretas. Y bueno, y ahí habrá que ver qué camino se toma. De todas maneras, nosotros como movimiento sindical somos respetuosos de las instituciones, por eso la convocatoria de ayer tenía que ver con un acto contra la corrupción y en defensa de la democracia y las instituciones democráticas, y no tiene ningún objetivo concreto de desestabilizar al gobierno, sino de marcar lo que nosotros entendemos que es una preocupación que hay en gran parte de la sociedad y fundamentalmente en los sectores que nosotros representamos, que son los trabajadores, donde toda esta situación que tuvo como corolario el caso Marcet, el pasaporte, la renuncia de los ministros, la renuncia de uno de los principales asesores del presidente de la República, el relato del presidente de la República, es un elemento que es como una gota que derrama el vaso, ¿no? Porque venía de varios casos que involucraban actores del gobierno en actos de apariencia delictiva o por lo menos irregulares, que hasta ahí, bueno, todos los veníamos observando y con preocupación y sin hacer nada, pero esto fue como una cosa que realmente rozó desde nuestro punto de vista, no solo a lo político, sino también a la institucionalidad. Y es por eso que nosotros entendimos de que algo debíamos hacer y se nos ocurrió, bueno, convocar a otras organizaciones sociales que estamos trabajando juntos, como es el cooperativismo, como son los estudiantes, el feminismo, y convocar a esta movilización ciudadana, que no es una movilización tradicional del PIT-CNT con paro como normalmente hacemos, sino que era una movilización donde queríamos marcar nuestra posición, que creo que se reflejaba claramente en la proclama que se leyó, ¿no? Sí. Se convocaba una gran movilización, lo dijo Abdala, lo dijeron ustedes todos, una gran movilización, fue escasísima la concurrencia. ¿A qué atribuye eso? Sobre todo teniendo en cuenta los temas que ustedes manejaban. Bueno, yo no creo que haya sido escasísima, bueno, creo que fue... Bueno, para lo que son las manifestaciones del PIT y demás. Bueno, pero y sobre todo teniendo en cuenta la importancia del tema, ¿no? Sí, pero a ver, son diferentes cosas. El PIT-CNT cuando se moviliza por sus reivindicaciones, normalmente lo hace con paros parciales, sacando a la gente de los lugares de trabajo. Esta no era una movilización con esas características, era una movilización sin paro y a la tardecita, donde la gente que quería ir va y la que no quería ir no claro, iba. Ya había salido del trabajo. Y ya no necesitaba el paro por ahí. Justamente por eso se convocó a esa hora. Y yo creo que fue una movilización donde había unos cuantos miles de personas. Una cuadra y media más o menos. Sí, una cuadra y media, 18 de julio, donde estaba también
los lugares de costado de la Plaza Libertad, Plaza Cagancha. Se quedó conforme con la Yo para la expectativa que yo tenía, hoy lo discutíamos en el secretariado, para la expectativa que yo tenía, me pareció que fue una movilización por la cual se colmaron las expectativas. Nunca me imaginé una movilización como las que hace el PIT-CNT de 10.000, 20.000 personas, porque creo que para eso necesitamos otra característica, otro tipo de trabajo que normalmente lleva una preparación de por lo menos un mes de trabajo. Esto surgió en una semana, ¿no? Joselo, el Frente Amplio adhirió, pero no convocó. Igual hubo presencias de Fernando Pereira, Carolina Cosa, o sea, hubo figuras importantes. Pero no hubo, digamos, una agitación para que la gente fuera masivamente. ¿Ahí esperaban una señal más cohesionada entre el Frente y el PIT por este tema? No. Nosotros, si bien cuando nos enteramos que adhería el Frente Amplio nos pareció una buena noticia, en ningún momento hicimos una coordinación con el Frente Amplio para hacer una actividad de estas características. Por lo tanto, era una actividad convocada por la Intersocial, donde participa el PIT-CNT, el Movimiento Cooperativo de Vivienda y los estudiantes, básicamente, y algún sector del feminismo. Y no teníamos una expectativa que sobrepasara mucho más de lo que fue. Y creo que para el objetivo que teníamos, claramente fue una movilización adecuada, digamos, ¿no? Yo le hago una pregunta. Usted decía, tema muy importante, obviamente, defensa de la democracia, no corrupción. No es la primera vez que pasa. Hubo en el gobierno anterior la fuga a Morábito con una cédula uruguaya saliendo caminando. Hubo el caso Feldman que nunca se aclaró. Hubo una renuncia del vicepresidente de la República. ¿Por qué ahora está en riesgo la democracia y por qué no se hizo antes? A ver, ¿Sabe por qué le digo? Porque esto alimenta la idea del FA-PIT-CNT y la cegetización del PIT-CNT. Bueno, está bien, son algunos actores de la política han instalado ese tema como una cuestión, pero a mí me parece importante remarcar algunas cuestiones que son importantes. Lo que ustedes dicen es cierto. En el periodo anterior no hubo una convocatoria de este tipo en actos que pudieron tener la misma apariencia. Pero yo les quiero decir, acá, desde que empezó este gobierno, cuando pasó lo del ministro de Turismo, no convocamos una movilización. Cuando pasó lo de Penadé, no convocamos una movilización. Cuando pasó lo de Astesiano, no convocamos una movilización. Cuando pasó lo del puerto, no convocamos una movilización. Ahora, todos estos hechos, y me estoy olvidando de unos cuantos más, se fueron sumando uno tras otro hasta que hubo una cosa que generó una situación que realmente entendimos que algo teníamos que hacer, porque es demasiado un hecho tras otro. Y este corolario... Pero le sumo, le hago una lista larga. Pluna, podemos hacer un montón. No creo que haya sido la misma cantidad y de la misma gravedad. Hubo algunos de los hechos... Un ministro, un presidente del Banco República, procesados y condenados, y un vicepresidente que debió renunciar. Hasta ahora no ha pasado eso acá. Bueno, han pasado otras cosas, ¿no? Ha pasado que un senador de la República terminó condenado con 20 delitos. Un caso muy lamentable y, digamos... Como todos los casos político, que tienen alguna apariencia delitiva. Procesado, perdón que haga la especificación, pero es procesado, arrancó el proceso de fue, caso penal. Bueno, no por defender nada, pero... Un tema bien, personal. Yo creo, también hubo una senadora un tema personal trans, una senadora trans en el gobierno anterior que debió renunciar por una serie de cosas también, y son todos hechos lamentables. Sí. Lo que nos pareció a nosotros que esta situación que tenía como corolario de una cantidad de hechos que se venían concatenando, ameritaba algún tipo de respuesta del movimiento sindical, del movimiento popular, y eso fue lo que decidimos y lo hicimos en el marco de una movilización ciudadana como ha habido tantas otras. O sea, no me parece que esto tenga que ver, y aparte la hicimos sin coordinar con ninguna fuerza política, sino porque entendimos que había algunos hechos que realmente generaban una situación de gravedad a la cual entendíamos que como movimiento obrero
y movimientos sociales que coordinamos en diferentes acciones, debíamos manifestarnos de alguna manera. Lo cambio de tema, José, hablemos del plebiscito que el PIT-CNT va a impulsar. Cuando se vota originalmente ir por estos 3 artículos sobre seguridad social para ponernos en la Constitución, el PIT quedó dividido en 3 en la votación, ¿no? Teníamos un grupo que incluía al ZUNC, a SUTEL, que pidió aplazar la decisión, otro grupo que planteó la abstención, entre los cuales estaba COFE, y había otro que era el que plantea justamente la introducción de estos 3 artículos que tenía entre los dos a los trabajadores de la seguridad social, que fue el que finalmente se impuso, ¿no? La pregunta es, ¿qué representatividad en términos de afiliados tiene el grupo que se impuso en esta votación? El tema ahí tiene que ver con los estatutos del PIT-CNT y los estatutos son claros, por lo tanto, en la mesa representativa cada sindicato tiene un voto y se construyeron las mayorías que se construyeron. A partir de ahí se votó, como en cualquier órgano democrático, y lo que hay que hacer es respetar la decisión de la mesa representativa que decidió fue ir al plebiscito. Y eso es lo que se está procesando ahora en toda la estructura del PIT-CNT, más allá de los posicionamientos que podíamos tener los diferentes sindicatos. Nosotros acá... Es un porcentaje bajo de afiliados. Lo que pasa que... Yo entiendo que la estructura funciona así. La estructura funciona así y hay que respetar lo que se definen en los ámbitos que se toman las decisiones. ¿No condiciona en nada, digamos, la campaña que se viene, esa baja representatividad de afiliados? Bueno, pero el PIT-CNT resuelve por el PIT-CNT, no en función de lo que pueda o no pesar en una campaña electoral. Si bien puede haber pensamiento en ese sentido, en definitiva lo que se hizo fue laudar en los ámbitos correspondientes y a partir de ahí todos nos encolumnamos en la decisión que no se merma tomó. el entusiasmo, digamos. Y bueno, puede ser que no tenga el mismo entusiasmo que otras campañas en las cuales hemos estado con posiciones mucho más de consenso o en algún con momento sindicatos unánime. más potentes también. Sí, pero hoy las decisiones, por ejemplo, en el tema de la LUC había muchos sindicatos que planteaban que había que ir por todos los artículos. Sin embargo, se definió ir por 135 artículos y después nos encolumnamos todos atrás de esa decisión. Ahí también habíamos sindicatos que teníamos dudas en relación a si era la mejor manera de enfrentar esa ley o no, pero cuando se decidió eso nos encolumnamos y acá pasa exactamente lo mismo y hay una decisión de ir a un plebiscito por esos 3 ejes que son fundamentales, ¿no? José, pongamos que la campaña electoral interfiere y todo eso, o hay otros problemas, o la gente decide concretamente no llevarles y concederles la cantidad de firmas que ustedes necesitan. Eso no es, como lo ha dicho alguien, por ejemplo, de alguna manera no legitimaría, entre comillas, la reforma. Si usted me pregunta a mí, yo acá no comprometo la opinión del PIT-CNT, aunque soy un representante, creo que sí, no tengo duda. Es decir, Sí. que si ustedes no alcanzan la cantidad de firmas... Cuando se va a los ejercicios de democracia directa, Sí. hay que respetar los resultados. Eso es así. De todas maneras, nosotros creemos que no va a haber ningún inconveniente en llegar a las firmas que se necesitan para este plebiscito. No tenemos una opinión desfavorable en eso. Creo que la complicación puede estar después en el acto eleccionario, donde se define en definitiva el plebiscito, porque ahora lo que se hace es justamente juntar la firma para Sí, habilitar. exactamente. Y ahí después en las elecciones, bueno, creo que va a pesar mucho también la decisión de los partidos políticos de acompañar o no y de ensobrar o no en el acto electoral. Pero bueno, eso lo veremos después que estén las firmas, que no tengo duda que las firmas se van a alcanzar. Nos vamos a otros temas, Alfonso. Sí, bueno, le iba a hacer algo más, pero vamos Sí. a otro tema porque nos queda muy poco tiempo. Usted sabe que muchas veces hay críticas a los públicos, etcétera, de que son privilegiados. Ahora está el tema de discusión de la famosa de los 9 días, los 3 días, las licencias por enfermedad. ¿Por qué no acepta? Ustedes habían aceptado en una negociación, creo, el proyecto de ley, después no aceptaron el decreto reglamentario.
¿En qué está eso? ¿Y por qué se oponen a esto de los 9 días? Bueno, son dos cosas diferentes. Sí. Nosotros nunca aceptamos el cambio del sistema de certificaciones que tenemos los trabajadores públicos. En ese sentido, creemos que debería ser un sistema que habría que ampliarlo también a los trabajadores de la actividad privada. Hay algunas informaciones que se han publicado por allí que claramente identifican algunos sectores de funcionarios públicos, sobre todo el sector del Ministerio del Interior, que es donde está muy por encima de la media y que en los últimos 3 años creció, porque si vamos directamente a la Administración Central, donde, sin contar a los policías, los niveles de ausentismo en la Administración Central, sin contar al Ministerio del Interior, están por debajo de las mediciones de la actividad privada. Entonces, no entendemos por qué para solucionar un problema que entendemos que puede ser complicado, que sobre todo se radica en el Ministerio del Interior y gran parte también en la educación. En la educación, porque la educación ahí, el problema que tiene es que cuando falta un profesor o un maestro hay que contratar a otro y si se enferman a uno más. Y eso puede tener alguna distorsión. En realidad no creemos que el sistema que quiso de alguna manera, porque hubo 2 proyectos, uno que se votó en principio, que nosotros no estábamos de acuerdo, que era prácticamente igualar al sistema de la actividad privada, después se modificó por otro, que logramos generar algunos cambios, como tiene que ver con esto de los 9 días. 3 días los privados, 9 días los privados. Sí, en realidad el proyecto original era igual, después se modificó. Por eso. Pero nosotros creemos o pretendemos mantener el régimen que tenemos, porque aparte creemos que es parte de un derecho adquirido, en función de que también hay otros beneficios que tiene la actividad privada que no lo tienen los trabajadores públicos. ¿Cómo cuáles? El salario vacacional, por ejemplo. En algunos lugares sí, en otros no. En la administración central, en la educación, en los servicios descentralizados, en las empresas públicas, no hay salario vacacional. Entonces, en esto de equiparar derechos, si vamos a equiparar, deberíamos equiparar todo, y si no, mantener e ir buscando cuestiones que se puedan, digamos, acercar más a no tener una decisión unilateral por parte del Poder Ejecutivo sin negociar colectivamente como corresponde las condiciones de trabajo, ¿no? Unos minutitos para hablar de política, ¿le parece, Sí, López? sí, está bien. ¿En qué anda el acercamiento de José López con Andrés Lima, el intendente de Salto? No me gusta no contestar esas preguntas, pero hoy me invitaron ustedes como vicepresidente del PICNT y me parece que no corresponde que yo haga referencia a mi actividad política partidaria. Sigo estando en el mismo lugar que estaba, haciendo algunas cosas, pero esto de mezclar una cosa con la otra no me parece que sea lo conveniente. ¿No vamos a tener la vicepresidencia del PIT-CNT hasta cuándo? No, yo hasta que se defina en el próximo Congreso cuáles son las nuevas responsabilidades. No se va con la campaña, digamos. No se va con la campaña. No, pero es que yo no estoy participando activamente en ninguna campaña y después la vida dirá qué es lo que tengo que hacer, pero no creo que sea este momento. Si ustedes un día me quieren invitar para hablar pero de todos eso, los invitados que traemos se desdoblan en las distintas actividades Claro. que tienen. Sí, bueno, pero hoy me invitaron ustedes para hablar del PICNT y en mi carácter de vicepresidente del PICNT. No, pero hay algo, José, lo que podemos preguntar sin entrar en profundidades. Se habla, por ejemplo, de que habría muchas posibilidades que usted fuera candidato a diputado, por ejemplo. No hablemos de partido político, no hablemos de algo. Lo único que les puedo decir eso es que yo no he conversado absolutamente nada con ningún sector político ni ¿Pero partidario. lo ve en el futuro como algo posible para usted? No lo hemos discutido ni siquiera en la interna de nuestra agrupación, así que en la agrupación que yo participo. O sea que por ahora no hay ninguna decisión en ese sentido. Bien. Una capaz que sobre la reforma de la carrera de funcionario público, ahí sí le compete a COFE y al propio Joselo. Es una reforma que se fue trabajando a lo largo de este periodo de gobierno,
que, bueno, se terminó incluyendo la última rendición de cuentas. ¿Quedó conforme con el resultado de la negociación y su posible implementación? Bueno, hay dos cosas y trato de ser lo más claro posible. Nosotros, primero que nada, entendemos que tiene que haber una reforma de la carrera administrativa en el Estado porque no existe. No existe desde hace más de 30 años. Son muy pocos los lugares donde los cargos se acceden por concurso. La mayoría de los lugares, con este gobierno y con los gobiernos anteriores, son por designaciones directas, a dedo, de los jerarcas, y a veces campea el clientelismo, el amiguismo, en todos los gobiernos. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que cambiar. ¿Qué pasa con esta carrera que se implementó ahora en la rendición de cuentas? La verdad que nosotros hay algunos puntos de contacto que tenemos algunos puntos de contacto con lo que se plantea. El problema que tenemos es que no creemos en que se pueda aplicar. No creemos que se pueda aplicar y aparte tenemos algunas diferencias. ¿Por qué nosotros en realidad no nos opusimos? Porque en la negociación, como pasa en cualquier lado, nosotros teníamos otro objetivo para esta rendición de cuentas, que era la regularización de los contratos precarios, de miles de trabajadores que tienen contratos precarios con el Estado, algunos de hace 10, 12, 15 años, y el objetivo era regularizar esos contratos. Como la carrera administrativa no se va a aplicar en esta administración, en la que se votó, se empezaría a aplicar recién después de la ley de presupuesto del próximo gobierno, entendimos que la prioridad era las regularizaciones y pudimos avanzar mucho en las regularizaciones de los contratos y bueno, en la ley de presupuesto intentaremos con el gobierno que viene negociar una mejora a la carrera que se votó pero que no se va a aplicar hasta ese periodo. ¿El Frente Amplio cree, en medio minuto, cree que la va a aplicar esta reforma si accede al gobierno? Bueno, habría que verlo, pero nosotros vamos a hacer todo lo posible por mejorar lo que ya se votó, ¿no? Sea con el gobierno que sea. José Lo López, gracias. La próxima viene en representación de José Lo López. Bueno, con mucho y gusto. hablamos de todo. Con mucho gusto. ¿Está Con mucho muy gusto. bien? Sí, sí. Gracias. Sí.